Bien, vamos a abordar el siguiente tema que corresponde a los últimos pares craneales, al noveno, décimo primero y décimo segundo. Bien, aquí vamos a hablar de los últimos pares craneales. Par 9, glosofaringio. Par 10, laringo, tráqueo, cardio, neumo, gastro, entero, hepatocólico derecho. Y el décimo primero, el espinal, y el décimo segundo, el hipogloso o nervio motor de la lengua. Estos pares craneales los vamos a abordar ahora. Vamos a empezar por el noveno par o glosofaringio. El noveno par o glosofaringio, su nombre indica su territorio de inervación. Va a ir a la lengua y a la faringe. ¿Bien? A la lengua y a la faringe. Ahí va a ir. Tiene un núcleo motor, un núcleo vegetativo. Y tiene un núcleo sensitivo, el glosofaringio. ¿Cuáles son los orígenes reales del noveno par? Aquí tenemos. El noveno par se va a originar la parte motora en el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, que está aquí, se encuentra en el piso del cuarto ventrículo. En el piso del cuarto ventrículo, en la región del bulbo. En la región del bulbo. Este núcleo ambiguo es el motor que está relacionado con la inervación motora de la faringe, de los músculos de la faringe, principalmente. Este núcleo motor que se encuentra en el núcleo ambiguo comparte el núcleo ambiguo con el vago, con la parte motora del vago, o décimo par craneal. Entonces, este es el origen real del núcleo ambiguo. Luego tenemos el núcleo vegetativo, que es el núcleo salival inferior. Aquí tenemos. ¿Se acuerdan del salival superior? Se encuentra en el facial. Este es el núcleo salival inferior que se encuentra aquí en el glosofaringio. Ya nos indica cuál es el territorio de inervación de este núcleo vegetativo. Y el núcleo sensitivo va a nacer en un ganglio que está en la fosita petrosa en la cara posterior inferior del peñasco. Ese ganglio se llama ganglio de Anders. Es el ganglio de Anders. Pero fuera del ganglio de Anders hay otro ganglio también, un poco por debajo de esta fosita, que es el ganglio de Ehrenreiter. Esos serían los dos núcleos sensitivos. De ahí las fibras van a venir aquí y hacen conexión con con un núcleo largo que está en el bulbo y en la protuberancia. Núcleo de las solitario se llama. El núcleo de la solitaria aquí se encuentra. Entonces, esta es la conexión más importante de la parte sensitiva del noveno par craneal. Entonces, una vez que ya sabemos los orígenes reales, vamos a irnos a ver el origen aparente. Bueno, aquí es, vamos a ver. Aquí está. El origen aparente se encuentra en el surco colateral posterior. Aquí es el surco colateral posterior donde vamos a encontrar a las raíces de los nervios. Aquí está el noveno par es este, glosofaringio. Va a compartir ese surco con el décimo primer par craneal.
nada más. Entonces, ese es el origen aparente, surco colateral posterior o también llamado surco retroolivar, retroolivar, así también se llama. De ahí se dirige inmediatamente, sale por del cráneo por el agujero rasgado anterior, por ahí. Entonces, este nervio glosofaringio inmediatamente va a pasar a la región pterigomaxilar aquí, o retroestiloidea también se llama, o sea, detrás de la apófisis estiloides. Y aparece por acá entre el estilo ioideo y el estilo gloso. Aquí está apareciendo el glosofaringio. Y se va a dirigir hasta la región posterior de la lengua para anastomosarse con el vago. Ahí se anastomosa con el vago y con el plexo simpático para formar el plexo faringio. El plexo faringio. ¿Bien? Este glosofaringio, un noveno par, en su trayecto va a dar varias ramas. ¿Ya? Y vamos a ver aquí. Aquí estamos. Este es el esquema más bonito que hay para poder. Esto está en el Atelier Ruiz, está muy bien esto. El momento, aquí está el núcleo este es el núcleo o el ganglio de Anders y el ganglio de Ehrenreiter. Entonces nace un nervio que es el nervio de Jacobson, aquí está. ¿Se acuerdan ustedes? Ya hemos hablado del nervio de Jacobson o nervio timpánico. Este nervio de Jacobson o nervio timpánico ingresa a la cavidad timpánica o a la caja del tímpano. Ya lo hemos estudiado aquí. Se apoya en el promontorio. Y aquí en el promontorio va a dar varias ramas. Una rama que ya saben ustedes, la carótico timpánica, una de la trompa de Eustaquio, otra la del nervio petroso profundo menor y el nervio petroso profundo mayor. El menor y el mayor. Ya hemos hablado de eso. Un ramito para la ventana oval y otro ramito para la ventana redonda. Esos son los ramos del nervio de Jacobson. Una vez que ha dado esos nervios, se dirige hacia la faringe. En la faringe va a dar ramos al estilo faringio, va a dar ramos al estilo gloso, pero es una rama, como se dice, es una rama accesoria que va a dar. Y va a inervar los músculos de la faringe. El constrictor superior de la faringe, el constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe, los tres constrictores. Pero cuando se anastomosa con el vago y con el simpático, ahí, vean ustedes aquí, es el plexo faringio, ahí va a dar la inervación correspondiente. Luego va a dar una rama tonsilar, la rama tonsilar de Andes, que ya hemos hablado cuando nos hemos referido a la amígdala palatina, aquí está la amígdala palatina. O llamada también tonsilar ahí. Y va a terminar inervando, después la parte sensitiva, va a ir inervando la región posterior a la bilingual de la lengua, o sea, detrás de la bilingual, todo ese territorio está inervado por el glosofaringio, que es sus ramos sensitivos. ¿Ya? Entonces, esos son los ramos que vamos a dar, vamos a ver que da el glosofaringio. Entonces, aquí vamos a seguir viendo, vamos a ver cómo se ausculta, después vamos a ver, en función de eso. Aquí tenemos
el noveno par, aquí está, es el ganglio de Andes, que está dando para la caja del tímpano aquí. Este es el noveno par o glosofaringio. Aquí también podemos ver al noveno par craneal, los núcleos salival superior e inferior. Salival superior, séptimo par, inferiores del noveno par. Aquí, entonces, el núcleo del A solitario, aquí está, donde hace conexión la parte sensitiva del glosofaringio, aquí, núcleo del A solitario. Aquí estamos viendo en una pieza del anfiteatro. Esta es la protuberancia, este es el bulbo o médula oblonga. Aquí viene el surco bulbo protuberancial y aquí abajo tenemos la oliva vulvar. Entonces, en esta parte anterior, en el surco preolivar, van a ser el noveno, el décimo primer par craneal. Aquí, en ese orden va a estar en esta sección. Y aquí estamos observando. Este es el surco retroolivar. ¿Ya? Tenemos el 9, el 10 y el 11. Estamos viendo, ¿ven? Ese es el nervio, ese es el origen aparente del noveno par. Bien, entonces, esto es lo que debemos saber del nervio glosofaringio. ¿Qué cosa va? ¿Cómo vamos bueno, aquí miren otro aspecto también que nos faltaba. El momento en que cruza entre la carótida externa y la carótida interna, va a inervar el seno carotídeo. El seno carotídeo también está inervado por el glosofaringio. Así es. Entonces, ¿cómo debemos examinar el noveno par? El noveno par vamos a ver, ¿no?, junto con los otros pares canales. En un video también les voy a mostrar cómo se examinan los pares canales. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Todos deben saber, ¿ya? Pero esto es bien sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo exploramos para saber cómo está el noveno par? Por supuesto, si inervación sensitiva está detrás de la B lingual, tenemos que verificar la sensibilidad detrás de la lengua o detrás de la B lingual. Tenemos que darle a deglutir al paciente para que haga pasar los alimentos. Entonces, la deglución también está controlada por el glosofaringio. Muy importante. Otra, la parte que corresponde a la inervación que va a la caja del tímpano. No les digo que van a poder estar sordos, nada. En la caja del tímpano puede bloquearse también este nervio en caso de una otitis media y entonces tenemos problemas de inervación, de salivación, la salivación. Va a haber algunas alteraciones de la salivación. Entonces, todo eso vamos a ver en un video más adelante de cómo explorar cada uno de los pares craneales. Lo que acabo de decirles está en función de qué, en función de la inervación de cada uno de estos pares craneales. Entonces, hasta ahí el noveno par. Décimo par craneal, nervio vago. El nervio vago va a tener un origen real y un origen sensitivo. Aquí tenemos el origen real va a ser en el núcleo ambiguo, la parte motora. Aquí estamos viendo, este es el núcleo ambiguo. El décimo par también comparte con el glosofaringio el origen de la parte motora que está en el núcleo ambiguo, que está en el bulbo raquídeo. Aquí estamos viendo en el piso del cuarto ventrículo, en la porción anterior. Ahí está. Entonces,
Su origen es la parte motora, núcleo ambiguo. La parte vegetativa del vago, jóvenes, es el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago. Este es el núcleo dorsal del vago. Este núcleo dorsal del vago es fundamental, jóvenes. Aquí es donde se encuentra el centro de control cardiorrespiratorio. ¿Dónde se encuentra? En el piso del cuarto ventrículo. Ahí. En una región que se llama ala gris del piso del cuarto ventrículo. En la ala gris del piso del cuarto ventrículo se encuentra el núcleo vegetativo del vago. Lesión que se produzca a este nivel, el paciente fallece por paro cardiorrespiratorio. Así es. Y eso sucede muchas veces. Es la parte vegetativa. Entonces ya sabemos la parte motora y la vegetativa del vago. Y la parte sensitiva, ¿dónde va a nacer? De dos ganglios. Aquí está. Este es el décimo par canal. ¿Ya? Entonces, es un ganglio superior y un ganglio inferior. El ganglio superior se llama ganglio yugular y el ganglio inferior se llama ganglio plexiforme. Entonces, es aquí donde nace el origen sensitivo del décimo par canal. Por lo tanto, el décimo par canal va a tener una parte motora, una parte vegetativa y una parte sensitiva. La vegetativa, jóvenes, tiene un componente pero específico. Se llama componente parasimpático. Cuando hablemos de parasimpático en el organismo, debemos referirnos inexorablemente e indeclinablemente del vago. Debemos referirnos, porque el vago es el verdadero parasimpático que va a distribuirse desde la región del cuello hasta el abdomen. Ese es el parasimpático. ¿Ya? Bien, entonces, ya una vez que tenemos los orígenes reales, ¿cuál es el origen aparente? Ya les he dicho, el origen aparente está aquí. En el surco retroolivar. Retroolivar, o llamado también surco colateral posterior. De ahí sale aparentemente y distintas ramas van a formar el nervio vago y salen por este agujero, que es el agujero rasgado anterior. Una vez que salen por este agujero, desciende el vago por entre la yugular interna y la carótida. La carótida, ¿se acuerdan ustedes de la carótida cuando hemos hablado del paquete neurovascular carotidio? Aquí va a estar. Va a descender por el surco por el ángulo diedro posterior entre la carótida primitiva y la yugular interna. Les he mostrado cuando hemos hablado de esta región. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver otra imagen aquí mejor. Vamos a volver a la imagen que hemos hablado de la región carotidia, porque eso ya hemos visto. Bueno, aquí está. Entonces, va a descender el vago en el ángulo diedro posterior entre la carótida y la yugular interna. Vean ustedes, está descendiendo el vago por ahí. Va hasta el tórax. Entonces, va a descender el vago y va a ir hasta el tórax. Y va a entrar al tórax y va a dar sus ramas
Vamos a ver eso cuando estemos en el tórax, sus ramas al corazón, sus ramas a los pulmones, y sigue yendo hasta el abdomen. Y en el abdomen también va a ir a dar ramas al hígado, a los riñones, al intestino delgado, al páncreas, al colon ascendente, hasta la mitad del colon transverso. Hasta ahí va a dirigir las ramas del vago. Entonces, esto es importante, el descenso en el cuello, en el ángulo diedro posterior, entre la carótida primitiva y la yugular interna. ¿Ya? Entonces, no se olviden esto, jóvenes. Esto es muy importante que tomemos en cuenta en el cuello. Y sigamos aquí con los pares canales. Seguimos. Entonces, va a descender, hemos dicho, aquí no se ve nada, este tampoco. Aquí está, ¿no? Esta es la yugular interna y esta es la carótida primitiva. Está descendiendo el vago, viene por aquí, y por el ángulo diedro posterior, por el ángulo formado hacia atrás, por ese ángulo por detrás, por ahí está pasando el vago, hasta la región del cuello. ¿Ya? Ahora, la parte vegetativa hemos hablado del vago, ¿no? Es muy importante tomarle en cuenta, este es el núcleo dorsal del vago, aquí está. Este núcleo dorsal del vago es el lugar donde se encuentra el centro cardiorrespiratorio, en el piso del cuarto ventrículo, ahí. En esta región se llama ala gris. En esa ala gris, ahí se encuentra el núcleo dorsal del vago o cardiorrespiratorio. ¿Ya? Ahí. Su origen aparente, el surco preolivar. O no, perdón, retroolivar. Retroolivar es el surco por donde salen el 9, el 10 y el 11. Ya hemos visto. Aquí está. El 9, el 10 y el 11, el surco retroolivar. Bien, entonces, el vago en la región del cuello va a dar ramos, los siguientes ramos. Un ramo sensitivo que va a dirigirse al conducto auditivo externo. ¿Se acuerdan? Hemos hablado que ahí va el dolor intenso del oído, se transmite por el vago. Entonces, imagínate, ahí está la rama sensitiva del vago en el conducto auditivo externo, junto con el facial. Y va a dar los nervios laringio superior y laringio inferior, que van a dirigirse, estos ya son motores que van a dirigirse a los músculos de la laringe. Los músculos que van a ir a la laringe y los que forman las cuerdas vocales verdaderas y falsas, esas están inervadas por el vago, por el nervio laringio superior y laringio inferior o recurrente, que también ya lo hemos visto. Al vago lo hemos visto en la región del cuello como nervios recurrentes. Pero para que no se olviden, les voy a volver a mostrar. Aquí, les voy a volver a mostrar. Entonces, en esta región hemos visto en la parte posterior, en la parte posterior de la laringe, hemos visto al nervio laringio recurrente. Aquí está. Aquí está el nervio laringio recurrente. Este es el vago, está por el ángulo diedro posterior entre la carótida y la yugular interna. Entonces desciende por ahí el vago y va a dar una rama, aquí primero va a dar, arriba va a dar una rama que es el nervio laringio superior. Y luego el laringio inferior, o recurrente se llama también, que va a ir a inervar los músculos de la laringe, las cuerdas vocales, laringio recurrente. Y se dirige hacia el tórax, ya va a ir al tórax. Entonces, una vez que llega al tórax,
Ahí va a dar ramas también muy importantes que están relacionadas con los plexos que va a formar en la región del tórax, que son los plexos cardíaco y plexo pulmonar. Entonces, aquí estamos viendo. Una vez que ha dado sus ramas musculares a las cuerdas vocales, entra al tórax y va a dar los plexos a los pulmones, que van a formar los plexos pulmonares, que vamos a hablar sobre su función bastante cuando estemos en la región del tórax. Y va a dar ramos cardíacos también aquí. ¿Ven? Ramos a los pulmones y al corazón. Ingresa al abdomen, hemos dicho. En el abdomen va a inervar el estómago, el vaso, los riñones, al intestino delgado y al hígado, aquí al hígado. Y va a terminar, luego de haber inervado el colon ascendente hasta el colon transverso, ahí termina el vago. En esta parte va a terminar el vago, por lo tanto, por eso se llama, miren, laringo, faringo, tráqueo, cardio, neumo, gastro, entero, hépato, cólico derecho. Hépato renal podría ser también, ¿no? Pero le estamos dando ese nombre que es un nombre que nosotros nos podemos inventar para recordarnos, jóvenes. No siempre está en la literatura eso, pero yo le estoy dando un nombre cabal del vago, así es. ¿Ya? ¿Cuál es la función del vago? La función del vago es estimular las funciones orgánicas, autónomas, parasimpáticas. Por eso es el trayecto tan importante del vago. Una vez que ha dado todas esas ramas, ya ahí termina la parte que corresponde al vago. Ahora nos vamos al 11º par craneal, que es un par craneal muy sencillo. ¿Dónde va a nacer? Nace en la, vean ustedes aquí, esta es la médula espinal y este es el bulbo de aquí. Nace una rama accesoria del bulbo, pero más tiene fibras de la médula espinal y va a formar el nervio espinal. Su origen aparente, este nervio es eminentemente motor, porque solamente va a ir a inervar músculos. Ahora, ¿cuál es? Aquí está su origen aparente. Aquí está, este es el espinal. Va a salir del cráneo junto con estos otros dos músculos por el agujero rasgado anterior. ¿Ya? Y va a salir del cráneo una vez por este agujero y va a ir a inervar estos dos músculos, ya les he dicho. El esternocleidomastoideo y el trapecio. Y ahí termina el nervio. O sea, no, ni dónde perderse. Un par craneal sencillo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a explorar al 11º par craneal? Pidiéndole que flexione la cabeza a este paciente, extienda, lateralice y pueda hacer la flexión lateral del cuello. ¿Por qué? Porque si tuviera lesionado este nervio, no se pueden realizar esos movimientos de la cabeza. Ahí termina el espinal. Nos vamos al último par craneal, que es sencillo, hipogloso. Hipo debajo de la lengua. Evidentemente sí se va por debajo de la lengua, pero no nos dice nada. Más es motor. Este nervio hipogloso es eminentemente motor, que por lo tanto solo va a tener inervación motora, muscular. ¿Qué va a inervar? Bueno, ya saben, bueno, aquí vamos a ver los orígenes real, el origen real. Aquí está. El origen real del 12º par craneal, aquí está en violeta, este es el origen real motor del hipogloso.
en el ala blanca externa del piso del cuarto ventrículo. Ahí se encuentra el núcleo motor del hipogloso, origen real. Y origen aparente, aquí está. El origen aparente del 12º par craneal o hipogloso sale aparentemente por el surco preolivar. Consta 9, 10 y 11 es retroolivar. El 12 es preolivar. Aquí están saliendo por varias ramitas. Sale por aquí y va a pasar por dónde. ¿Por dónde va a salir del cráneo? Por el agujero condilio anterior. Por el agujero condilio anterior sale y va a dirigirse a la región maxilofaringea. Ahí, ¿se acuerdan que hemos visto? También ya hemos visto mucho este par craneal, jóvenes. Cuando nos hemos referido a la región de la región carotidia, ¿se acuerdan? En la región carotidia hemos hablado de este par craneal, ¿no? En la región carotidia hemos hablado de este par craneal. Miren, aquí está. Sale del cráneo por el agujero condilio anterior, aquí está el hipogloso, e ingresa a esta región y va a formar el triángulo de Faraday. Entonces, aquí va a dar una rama descendente del hipogloso que va a estar en relación con el ángulo diedro anterior y yúgulo carotidio. Y de aquí nace el asa del hipogloso, ¿se acuerdan? Asa del hipogloso, aquí es donde vamos a encontrar. Se anastomos esta rama descendente del hipogloso con una rama de la cuarta rama medular o nervio cervical y forman el asa del hipogloso e inervan los músculos infraoideos. Entonces, este nervio se dirige hacia abajo a la lengua y va a ir a inervar todos los músculos de la lengua. Ya también de eso ya hemos hablado, jóvenes, cuáles son los músculos de la lengua, los extrínsecos principalmente. ¿Cuáles son? Hemos hablado. El estilo gloso, el genio gloso, el iogloso. Todos los glosos están inervados por el 12º par craneal. Entonces, eso también ya lo hemos llevado. Ahí va a dirigirse a inervar este par craneal, 12º par craneal. Y entonces es el núcleo motor de la lengua, nervio. Y aquí está, vean ustedes una rama, la rama descendente del hipogloso, con la rama cervical forman el asa del hipogloso que inervan los músculos correspondientes. Y aquí tenemos la inervación después a los músculos de la lengua. ¿Qué va a suceder si se lesiona este par craneal? Desviación de la lengua. Va a haber glosoplegia, o glosoplegia también se llama así, ¿ya? Y del examen de todos los pares craneales, jóvenes, aquí se los dejo. Ver video, exploración de los 12 pares craneales del manual Merck, que es un manual que utilizamos todos nosotros, está en esta dirección. ¿Ya? Cuidado que digan que no les estoy dando. Aquí está el video. O sea, ahorita mismo podemos ver, pero ya no hay tiempo. Pero ustedes van a ver, la próxima vamos a ver otra vez. Este video vamos a ver. Y ustedes ya previamente véanlo, joven. Entonces, con eso concluimos, jóvenes, la región del cuello. Aquí terminamos la región del cuello. Nosotros ya la próxima clase ya vamos a empezar con la región del tórax, o sea, osteología del tórax. Luego vamos a llevar corazón 1, configuración externa del corazón 2, configuración interna del corazón y pulmones. Y ahí termina todo este semestre. Ahora, después del parcial que ya está programado para el próximo sábado, ya jóvenes tienen que conseguir ya un corazón de cerdo, 1 o 2, para que ustedes corten
Ustedes van a cortar y van a ver las estructuras internas del corazón. Yo les voy a decir cómo se va a hacer el corte. Tienen que hacerlo. Si alguna vez se han hecho un sándwich y han sabido cortar el pan, igualito nomás se corta el corazón de cerdo. Y entonces van a tener para observar todas las estructuras internas del corazón. Entonces, eso es todo en cuanto a la parte de la región del cuello, jóvenes. Hasta aquí, región del cuello. Hay muchas cosas más que podemos hablar, pero esto de los parches craneales, jóvenes, ustedes tienen que saber evaluar. Ya les estoy dando ese video. Vamos a ver ese video la próxima clase, ¿no? O cualquier momento. Y ahí vamos a hacer énfasis sobre muchos detalles que hemos aprendido en este tiempo. Principalmente las áreas de inervación sensitiva, motora y vegetativa de cada uno de los pares craneales. No todos, ya ahora con esto, con lo que hemos concluido, ustedes se darán cuenta cuáles pares craneales son vegetativos son sensitivos y motores a la vez, o sea, son mixtos. ¿Cuáles son eminentemente motores y cuáles son eminentemente sensitivos? Entonces, vamos a hacer esa clasificación. Esa clasificación ustedes mismos ya lo tienen que hacer. Entonces, ya nos vemos la próxima, jóvenes. Se les va a cortar el sistema. Doctor, disculpe, el cuestionario de oído todavía no aparece en la plataforma. No, pero les he dictado a ustedes, ¿no? ¿O no les he dictado? No, doctor. Ya les voy a pasar, no se preocupen. Fácil está. Listo, jóvenes. Doctor, disculpe, el sábado es prueba de la parte carotidia, ¿no? Sí, región carotides. Región carotidia. Ya, está bien, gracias. El sábado Gracias, es región doctor. carotides. Buenas tardes. Ya nos vemos, jóvenes. Buenas tardes. Hasta luego, Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Hasta luego.